Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de fisiología, continuando el tema de la fisiología de la insulina. En el video pasado ya había hablado o ya había comenzado a hablar sobre las generalidades, como por ejemplo qué es el páncreas endocrino, así como también la irrigación y la inervación. También hablé sobre la insulina en cuanto a su estructura, la síntesis, su secreción y el receptor de insulina que existe. Y en este video voy a hablar sobre los mecanismos de acción que tiene la insulina en el hígado, en los músculos y en el tejido adiposo, y también una hormona muy importante que es el glucagón. ¿Ok? Entonces, en el video pasado ya les había comentado un poco sobre en general cuál es la función de la insulina junto con la glucosa. ¿Ok? Entonces se los voy a volver a repetir si es que no vieron mi video pasado, pero de todas formas los invito a ver mi video pasado para entender bien todo lo que les voy a explicar en todo el video. Entonces, a modo general, la insulina lo que ayuda en los tejidos de principalmente en el adipocito y en el músculo, es que atraviese la glucosa, que pase la glucosa desde la sangre hacia el interior de las células. Entonces, poner un ejemplo, si consumimos un pan, por ejemplo un pan, y nos dio 100 de glucosa, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con estos 100 de glucosa? Gracias a la insulina, principalmente en el adipocito y en el tejido muscular, esta glucosa va a hacer posible que esta glucosa pase al interior de la célula gracias a la insulina. ¿Y por qué digo que solo en el tejido adiposo y en el músculo? Porque en el hígado es un poco diferente. En el hígado ya hay ahí transportadores de glucosa. Entonces ya no es tan indispensable la insulina para esta función, pero vamos a ver que la insulina sí o sí la necesitamos, ¿ok? Entonces, estos 100 de glucosa, gracias a la insulina, pasan al interior de la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Estos 100 de insulina ya entran a la célula, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estos 100 de glucosa van a tener tres formas de usarse. Por ejemplo, unos 20 de glucosa fueron usados para energía, ¿ok? Esto en el caso de que, por ejemplo, comiéramos poquito pan y solo nos dieron 20 de glucosa. Se usaron esos 20 para energía. Pero en el caso donde comemos más panes, más carbohidratos, se van a transformar en glucosa y nos va a sobrar. O sea, ya utilizamos lo necesario para la energía, pero aún va a sobrar. Entonces, lo que sobre lo usamos para reserva, ¿ok? Reserva. Y lo vamos a almacenar en forma de glucógeno, ¿ok? Entonces primero usamos la glucosa para energía, pero si sobra, entonces se va a forma de reserva en forma de glucógeno. Y si aún sigue sobrando después de guardar algunas glucosas, entonces ¿en qué se van a transformar? Se van a transformar en ácidos grasos, ¿ok? Entonces, a grosso modo, es como tal la forma de ver más fácilmente qué es lo que pasa en el interior de las células, ¿ok? Se usa para energía primero la glucosa, ¿ok? Si aún sobra y hay más glucosa, entonces se va para reserva. Para aquellos periodos en donde estamos en ayuno y no estamos ingiriendo glucosa, entonces este glucógeno se transforma de nuevo en glucosa para ser utilizada como energía, ¿ok? Pero si aún, después de almacenarlo, aún nos sigue sobrando glucosa en el interior de las células, entonces estas se transforman en ácidos grasos, que ya sea se queden ahí en el hígado o viajen al músculo o al tejido adiposo principalmente para ser almacenados ahí. Ok, entonces así en forma general, así es como funciona la insulina junto con la glucosa. Ahora bien, pasamos a ver qué es lo que pasa con la insulina en el hígado, ¿va? Entonces, empezamos que de este lado va a estar qué es lo que va a pasar cuando hay insulina, ¿ok? Cuando hay insulina va a haber síntesis de glucógeno, inhibición de la glucogenólisis, inhibición de la gluconeogénesis, glucólisis, lipogénesis y síntesis de proteínas, ¿ok? Pero de este lado vamos a tener qué es lo que pasa cuando no hay insulina. Recuerden que la insulina se secreta principalmente cuando hay niveles de glucemia o de glucosa elevados en sangre, ¿ok? Entonces esto va a ser principalmente en periodos de ayuno, cuando no se esté consumiendo glucosa. ¿Qué vamos a tener? Glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, cuerpos cetónicos y proteólisis. Prácticamente lo contrario que decíamos de este lado, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando sobre este esquema. Aquí está lo que les digo. Que cuando hay presencia de insulina en el hígado, ahorita estamos hablando primero en el hígado, ¿qué va a pasar? Síntesis de glucógeno.
también glucólisis, también lipogénesis y también síntesis de proteínas. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar cuando hay insulina. ¿Qué es lo que no va a pasar cuando no hay insulina? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando no hay insulina? Glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno para obtener glucosa y obtener energía. También va a aparecer la gluconeogénesis, glucosa, neo, nueva, y génesis, pues de inicio. Entonces la formación de nueva glucosa. Y pues ven, ¿qué más va a pasar? Que va, en vez de lipogénesis, cuando hay insulina, cuando no hay insulina, lo que va a pasar es la degradación de ácidos grasos. ¿Para qué? Para formar cuerpos cetónicos, así como también en vez de sintetizar proteínas, cuando no hay insulina, lo que pasa es la degradación de proteínas a aminoácidos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando hay insulina ocurren unas cosas y cuando no hay insulina ocurren las cosas contrarias. ¿Va? Entonces, vamos a empezar. En el hígado es muy importante saber de que el transportador de glucosa es un GLUT2 y aquí dice que no es sensible a insulina. ¿A qué me refiero con esto? Que los GLUT2 ya están en la membrana del hepatocito. Ya no es necesaria la insulina para que se transloquen nuevos transportadores a la insulina, a la membrana, perdón. Caso contrario de lo que pasa, por ejemplo, en el hígado, en el músculo, perdón, y en los adipocitos. Y en estos dos tejidos, en el músculo y los adipocitos, sí se necesita la insulina para poner estos transportadores acá. Ya lo vamos a entender más adelante cuando ya veamos qué es lo que pasa en el músculo y en el adipocito. ¿Ok? Pero bien, se une el receptor a la insulina, se activa la tirosincinasa, y entonces, ¿para qué nos sirve la insulina en el hígado si los GLUT2 ya están aquí? Lo que nos va a servir en el hígado es para promover todas estas funciones que les decía: síntesis de glucógeno, glucólisis, lipogénesis y formación de proteínas. ¿Ok? Entonces no piensen que como ya hay GLUT2 en la membrana del hepatocito, ya no se necesita la insulina. No, sí se necesita la insulina. ¿Para qué? Para producir todas estas funciones. ¿Ok? Entonces, hay niveles altos de glucosa que van en sangre y hay insulina secretada. Entonces la insulina se une a sus receptores y la glucosa empieza a pasar dentro del hepatocito. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que se produce? Hay dos cosas. Primero es de que se vaya a la glucólisis. ¿Para qué? Para que al final se genere piruvato. Y también dentro de la glucólisis empieza con la glucosa 6-fosfato, que también gracias a la glucógeno-sintasa al final se transforme en glucógeno. Y ya con esto ya vimos que ya apareció la glucólisis y la síntesis de glucógeno. ¿Ok? Pero bien, entonces, ¿para qué nos va a servir este piruvato? Nos va a servir este piruvato para que se vaya a la mitocondria, se transforme en acetilcoenzima A, entre al ciclo del ácido cítrico y ¿qué es lo que pase? Nos dé ATP. ¿Ok? Entonces ya aquí vimos la primera función de la insulina, que era producir ATP. Ya después, si hay mucha glucosa aún, se forma lo que es la síntesis de glucógeno. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que el acetilcoenzima A, aparte de generar ATP, bueno, con el ciclo del ácido cítrico, también nos ayuda a la lipogénesis, formando la malonililcoenzima A. Al final de esta lipogénesis, lo que vamos a tener es triglicéridos que se van a almacenar en el hígado como gotas de grasa. Ahora bien, si hay muchas gotas de grasa, también el hígado los puede transportar a otros órganos, como por ejemplo el músculo o el tejido graso, en formas de VLDL. ¿Ok? Entonces, si hay muchos ácidos grasos, se pueden almacenar algunos en el hígado, y si hay muchos se puede llegar a formar hígado graso, pero también los puede transportar en sangre y que llegue al músculo o al tejido adiposo. ¿Ok? Y acuérdense de este VLDL, que va a ser importante cuando hablemos de tejido adiposo. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa más se promueve cuando hay insulina y hay glucosa dentro del hepatocito? Pues la síntesis de proteínas. ¿Ok? Esto es así a grandes rasgos lo que pasa cuando hay insulina. Y si se dan cuenta, en esta imagen es muy claro darse cuenta de que, por ejemplo, gracias a la glucosa y también a la insulina, se inhibe la glucogenólisis por activación de otras enzimas e inhibición de algunas enzimas. ¿Ok? Inhibe la glucogenólisis. También, cuando hay insulina, también se llega a inhibir esta vía de acá, que cuando hay insulina,
le dice prácticamente a la malonilil coenzima A que inhiba este receptor, que es una proteína transportadora de carnitina. Si no hubiera insulina, este malonilil coenzima A no va a inhibir esta proteína transportadora, y si no la inhibe, ¿qué pasaría? Que en vez de ácidos grasos que se transformen en triglicéridos, que lo común sería en la lipogénesis, estos ácidos grasos atraviesen este transportador y formen cuerpos cetónicos, ¿ok? Estos cuerpos cetónicos se irán hacia la circulación en caso de que no exista insulina. Entonces ya sé que luego puede resultar muy confuso todas estas vías, pero con que recuerden que cuando hay insulina se forma síntesis de glucógeno, glucólisis, lipogénesis y síntesis de proteínas, y gracias a la insulina también se inhiban otras vías como la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la degradación de proteínas y la formación de cuerpos cetónicos y degradación de ácidos grasos, ya con eso queda, ¿ok? Bien, ahora pasemos al otro tejido, que es el músculo. Aquí, si se dan cuenta, ya les puse en negritas que hay traslocación de GLUT4. ¿Por qué? Porque porque estos transportadores GLUT4, que van a ser importantísimos para que la glucosa atraviese la membrana del miocito, estos GLUT4 no están en la membrana por lo general, a diferencia del hepatocito, que yo les decía que el GLUT2 sí estaba en la membrana. Este GLUT4 aquí en el músculo, y así como también en el adipocito, necesita fuerza, o sea, para aparecer en la membrana necesita fuerza de la insulina. ¿Cómo lo vamos a ver en esta parte de acá? Si se dan cuenta, la insulina se une al receptor tirosina sinasa, lo que promueve el movimiento de estas vesículas o estos gránulos que ya tenían el transportador sensible a la insulina, GLUT4, que se vayan a la membrana, ¿ok? Entonces, en el hígado es un GLUT2 no sensible a insulina, o sea que siempre está ahí en la membrana, ¿ok? Y ahí en el hepatocito la insulina nos sirve para promover todas las vías que les dije, ¿ok? Mientras que en el músculo y en el adipocito es un GLUT4 que sí o sí necesita la insulina para poder traslocarse a la membrana, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando ya llega la insulina y ya aparece el receptor GLUT4? Pues ya puede entrar la glucosa, y lo mismo. Aquí en el músculo se parece muchísimo a lo que es en el hígado. Si se dan cuenta, hay síntesis de glucógeno, hay glucólisis, hay lipogénesis y hay metabolismo de proteínas, ¿ok? Formando proteínas. Y aquí en el músculo lo más importante, aparte del glucógeno, también sería la proteína. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene con un tono muscular adecuado, con fuerza muscular adecuada, etc. ¿Ok? En el hígado lo más importante como tal era el glucógeno, el almacenamiento de glucógeno. Bien, y por ejemplo algo diferente aquí en cuanto al hígado, junto con el músculo, es de que aquí no se producen cuerpos cetónicos, si se dan cuenta. Aquí no se producen cuerpos cetónicos, se producen cuerpos cetónicos en el hígado. Entonces ya no voy a explicar tanto estas vías porque en general se parece mucho a las del hígado, ¿ok? Pero entonces, si se dan cuenta, en el músculo también hay síntesis de glucógeno, inhibición de glucogenólisis, inhibición de gluconeogénesis, glucólisis, lipogénesis y síntesis de proteínas, siempre que haya insulina, ¿ok? Y como les digo acá, lo principal en el músculo es la síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para conservación de la masa muscular. Y mientras, si no hay insulina, en este caso en el músculo, van a aparecer la glucogenólisis, la proteólisis, ¿va? Y algo muy importante, y es que el ejercicio y la insulina favorecen la translocación de GLUT4, ¿ok? La insulina ya vimos por qué, porque se activa el receptor tirosina sinasa, se mueven los gránulos y se va y el transportador GLUT4 se va a la membrana, ¿ok? Pero el ejercicio también por otras vías es muy bueno a la hora de translocar estos GLUT4. Entonces, por eso es de que, por ejemplo, en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, donde hay problema con los receptores, es importante el tratamiento, o bueno, recomendar el ejercicio, porque el ejercicio favorece también esto, el transportador, bueno, la translocación de GLUT4 a la membrana, ¿ok? Entonces ténganlo eso pendiente para cuando yo les haga un video de diabetes mellitus, ¿ok? Ahora bien, pasamos a qué es lo que pasa en el tejido adiposo. En el tejido adiposo es un poquito más diferente, porque aquí, si se recuerdan, en el hígado lo principal era
el glucógeno, ¿va? Síntesis de glucógeno. En el músculo lo principal era síntesis de proteínas, y aquí en el adipocito, ¿qué era lo principal? Era formación de ácidos grasos para convertirlos en triglicéridos, así como también almacenarlos, ¿va? Entonces aquí lo mismo. Necesitamos insulina para poder translocar los transportadores GLUT4 a la membrana y así hacer posible que cuando hayan aumentos de glucosa, esta glucosa atraviese la membrana y llegue acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en el adipocito de importante cuando hay insulina? Es que va igual a haber glucólisis, como lo podemos ver acá, hay glucólisis y forma piruvato. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Lipogénesis. Este piruvato entra a la mitocondria, forma acetilcoenzima A, que una parte entra al ciclo del ácido cítrico formando ATP, ¿ok? Que es importante siempre ATP, y otra parte de la acetilcoenzima A que vino del piruvato se transforma en malonililcoenzima A, que ya estábamos viendo en el hígado. Este malonililcoenzima A forma ácidos grasos. Estos ácidos grasos se unen para formar triglicéridos, y estos triglicéridos en el adipocito se almacenan en gotas de grasa. ¿Ok? Aquí se almacenan. También va a haber aquí poca síntesis de glucógeno. Si se dan cuenta en el esquema ni siquiera aparece el glucógeno, pero sí llega a haber un poquito de síntesis de glucógeno, ¿va? Pero como les digo, lo más importante aquí es la lipogénesis y almacenamiento de estos ácidos grasos, ¿ok? También otra función que tiene como tal la insulina en el adipocito es la captación de los VLDL. Aquí me falta una L, ¿ok? ¿Cuáles eran estos VLDL? Los que venían del hígado. Si se acuerdan, les dije hace rato que se acordaran de esto, que el hígado tiene dos posibilidades con los ácidos grasos, o una, almacenar un poco ahí en el hígado, o la otra es enviar estos ácidos grasos por la sangre por medio de lipoproteínas, que son los VLDL, a lo que es el adipocito. ¿Ok? Entonces ya vimos esta parte. Llega aquí el VLDL y ¿qué es lo que pasa? Va a pasar lo siguiente. La insulina, gracias a la insulina, se estimula esta lipoproteína lipasa que está en el interior de las células. Esta lipoproteína lipasa sale de la célula, va al torrente sanguíneo, y ¿qué es lo que va a pasar? Aquí está la lipoproteína lipasa. ¿Qué es lo que pasa? Degrada este VLDL y hagan de cuenta que es como una bolsita. El VLDL es como una bolsita y adentro del VLDL están los ácidos grasos, ¿ok? Entonces lo que hace esta lipoproteína lipasa es romper esa bolsita, ese VLDL, y que salgan los ácidos grasos. ¿Para qué? Porque al salirse los ácidos grasos, como son liposolubles, es más fácil que atraviesen la membrana y así ya encontramos aquí los ácidos grasos. Cuando se forman más ácidos grasos, se unen, se forman triglicéridos y de igual forma se almacenan en gotas de grasa. ¿Ok? Entonces prácticamente esta lipoproteína lipasa, gracias a su estimulación por medio de la insulina, sale de la célula, rompe la bolsita de VLDL, salen los ácidos grasos entran a la célula, estos ácidos grasos se unen, forman triglicéridos y se unen en gotas de grasa, y aquí ya quedan almacenados en el adipocito, ¿ok? Por eso la importancia de la insulina a la hora de almacenar adipocitos. Y esto es muy importante cuando hablemos, por ejemplo, del síndrome metabólico o de diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque el problema en la diabetes mellitus es que hay un problema en la función de la insulina, ya sea o porque no se sintetice, como lo vamos a ver más adelante, o porque los receptores de insulina no hacen su función. Ok, entonces al no hacer su función, la insulina no puede realizar todo esto que estamos viendo acá. Entonces, es muy importante esto en los adipocitos, porque si no hay insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Que los ácidos grasos que estén aquí en sangre no van a poder atravesar la membrana y no van a poder ser almacenados. Entonces estos ácidos grasos van a estar viajando por la sangre, lo que va a producir una lipotoxicidad del organismo. Esta lipotoxicidad va a generar un estado inflamatorio de bajo grado en el cuerpo, que es muy problemático a la hora de hablar del síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar otros problemas como hipertensión, dislipidemias, aterosclerosis, etc. ¿Ok? Y también es muy importante cuando hablemos de obesidad, que por ejemplo, cuando consumimos muchos carbohidratos, principalmente estos, como les dije, si son muchos se transforman en ácidos grasos, ¿ok? Que van a viajar por la sangre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a haber muchos ácidos grasos acá, muchos, porque estamos comiendo mucho en la obesidad. Y
Algunos sí se van a lograr almacenar en gotas de grasa, pero estos adipocitos tampoco es como que se estiren. Entonces va a llegar un punto en donde vayan a ser muchas gotas de grasa o muy grandes y rompan estos adipocitos, o simplemente ya no se puedan almacenar estos ácidos grasos aquí en el adipocito y vuelva a generar lo que les digo, la lipotoxicidad y el estado inflamatorio crónico en un paciente. ¿Ok? Ya sé que me estoy desviando un poquito de la fisiología y estoy hablando un poquito más de fisiopatología, pero pues de una vez es importante que entiendan esto. ¿Ok? Entonces, ahora bien, aquí hay un resumen de todo lo que les dije como tal del anterior video y de este video. Entonces, tenemos que la insulina actúa como tal en periodos de ingesta, y también su inhibición, o bueno, que no haya presencia de insulina, está mediado por el ayuno, ¿ok? O bueno, hace funciones en el ayuno cuando no hay insulina. Entonces la insulina en general, ¿qué hace? Produce energía. Pero si hay mucha glucosa, se va a glucógeno a manera de reserva. Pero si aún sigue habiendo mucha glucosa, se va a ácidos grasos, ¿ok? La insulina sirve para mantener la glucemia a niveles normales. Va. Y pues aquí está ahora sí la tablita que les había mostrado en el video pasado, pero ahorita sí la podemos entender a mejor detalle. Aumenta la captación de glucosa al interior celular, gracias a la translocación del GLUT4 en el caso de los adipocitos, y en el músculo. También aumenta la formación de glucógeno, disminuye la glucogenólisis, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta la sedimentación de grasa, o sea que se almacene, disminuye la lipólisis, ¿ok? Así como también aumenta la captación de potasio al interior celular. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la sangre? Pues obviamente si la glucosa está entrando a la célula gracias a la insulina, va a disminuir la glucosa en sangre, disminuye la concentración de aminoácidos en sangre, disminuye la concentración de ácidos grasos en la sangre, disminuye la concentración de cetoácidos en la sangre, esto lo vimos en el hígado, y disminuye la concentración de potasio en sangre. Entonces estas son las funciones principales de la insulina. ¿Ok? Y ya por último voy a hablar un poquito del glucagón, que como tal esta es una hormona sintetizada, como lo vimos en el primer video, por las células alfa del páncreas endocrino, en donde el principal estimulante de aquí son los aminoácidos, ¿ok? Entonces cuando ingerimos comidas ricas en proteínas, pues estamos consumiendo obviamente aminoácidos, entonces estos aminoácidos estimulan más que nada al glucagón. Bien, ¿qué otros factores estimulan al glucagón? Prácticamente lo contrario a la insulina. El ayuno, disminución de la concentración de glucosa en sangre, es lo que principalmente estimula la síntesis de glucógeno. ¿Ok? ¿Y qué lo va a inhibir? La insulina, la somatostatina, aumento de concentración de ácidos grasos y de cetoácidos. ¿Ok? Entonces, este glucagón, ¿dónde va a actuar? Principalmente en el hígado. También tiene funciones, por ejemplo, en el músculo y en el tejido adiposo, pero principalmente actúa en el hígado. Y pues este va a regular el metabolismo de los hidratos de carbono y de lípidos. ¿Y qué acciones va a tener? Lo contrario a la insulina. Aquí vamos a ver la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la degradación de ácidos grasos y formación de cuerpos cetónicos, etc. ¿Ok? Y bueno, aquí no se ve, pero también la degradación de proteínas. ¿Y esto con el fin de qué? Porque les digo, en ayuno es donde se presenta más que nada el glucagón. En ayuno es cuando no estamos ingiriendo glucosa. Entonces no hay glucosa que entra a las células y puedan ser utilizadas para ATP, para energía. Entonces, en ayuno necesitamos sacar esa energía de cualquier lado. Por eso, desde que la insulina cuando comíamos los almacenaba en glucógeno. Entonces, cuando viene el ayuno, el glucagón lo que hace es usar este glucógeno, lo degrada para utilizarlo para formar glucosa. ¿Ok? Por eso es de que hay glucogenólisis. Ya, se me lengua la traba. Glucogenólisis y pues también gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, para esto nos sirve el glucagón en periodos de ayuno. Y pues aquí están las principales acciones del glucagón y los efectos en la sangre. Como les digo, aumenta la glucogenólisis y obviamente aumenta la concentración de glucosa en la sangre, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la lipólisis, aumentando la concentración de ácidos grasos en la sangre y aumenta la formación de cetoácidos, ¿ok? Esto que va a provocar, aumenta la concentración de cetoácidos en la sangre. Entonces, si se dan cuenta, el glucagón viene siendo lo contrario a la insulina, ¿ok? Entonces esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.